Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer, como siempre, de recibir a Alejandro Vargas, quien es medio contactado y escritor, y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. El gusto es nuestro y le vamos a contar a la querida audiencia que hoy tenemos una canalización de quien fue Wernher von Braun, que fue un gran científico dedicado a la ciencia espacial, y vamos a leer una pequeña biografía para describir, para aquellas personas que no lo conocen, su legado y trabajo. Werner Maximilian Freire von Braun nació el 23 de marzo de 1912 en Wirsid, Imperio Alemán, y trascendió en los Estados Unidos el 16 de junio de 1977. Fue un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán, nacionalizado estadounidense en 1955, con el fin de ser integrado en la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX y fue el jefe del diseño del cohete B-2, así como del cohete Saturno V, que llevó al ser humano a la Luna. Von Braun fue un personaje muy controvertido que dedicó su vida al desarrollo de los cohetes para la conquista del espacio, aunque tuviese que ofrecerlos como armas para su desarrollo, cosa que dudó en hacer, como comentó a sus allegados en sus últimos años. Su padre fue el barón Magnus von Braun, un noble alemán, y su madre la baronesa Emmy von Kirchhoff. Desde pequeño, von Braun se enamoró de las posibilidades de la exploración espacial a través de las novelas de Julio Verne y Wells, y también de trabajos científicos de Hermann Oberth, cuyo estudio clásico al espacio en cohete alertó a von Braun a estudiar cálculo y trigonometría para comprender la física de la cohetería. El día de su confirmación en la iglesia luterana, su madre, aficionada a la astronomía, le regaló un telescopio. Rápidamente agotó la capacidad del telescopio y convenció a algunos compañeros del colegio para que le ayudaran a construir un observatorio astronómico con piezas de un cohete viejo. ¿Está en presencia con nosotros? ¿Qué te llevó a ser tan adelantado en tu tiempo y el pionero en la creación de cohetes en el siglo XX? Uno de los más grandes e importantes planes divinos que él tenía, lo hizo justamente en esa reencarnación. Y me habla de que de esa vida fue una de las más importantes para él. ¿Y tenías contacto telepático con el comando y por lo tanto con Dios también, por tener este conocimiento y estar tan adelantado a tu época? Sí, e inclusive podía también tener contacto y ver físicamente a Star Cheran. Ah, qué bonito y qué interesante. ¿Por qué nos llegó como emergente de que esta entrevista había que realizarla ahora? ¿Qué está sucediendo en particular que es necesario para dar esta información? Por todos los movimientos, más también por todos los cambios que está habiendo en el planeta. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los desastres que se están habiendo, también todo lo que está aconteciendo bueno, son tantas cosas que no habría, si nos pusiéramos a numerarlas aquí, no terminaríamos. Seguramente, demasiado. Continuó la biografía en su búsqueda por desarrollar grandes cohetes. Se enroló en el ejército alemán para desarrollar misiles balísticos antes de la llegada de Heinkel, o sea, del genocidio alemán, al poder en 1933, y fue posteriormente adscrito al SS en 1940. Como ya dijo su mano derecha, Stullenberger, en una entrevista, a von Braun le costó aceptar la oferta de enrolarse en la SS. Mientras realizaba su trabajo para el ejército, von Braun obtuvo un doctorado en Ingeniería Aeroespacial el 27 de julio de 1934. ¿Esta decisión que te costó tanto tomar estaba ya dentro de tu plan divino? ¿Podrías haber optado por no enrolarte en el ejército y por lo tanto no conseguir el apoyo que necesitabas
para desarrollar tu proyecto o estaba determinado así? Estaba todo más que tejido y orquestado. Claro, no tuviste ninguna opción porque ya estaba determinado que tenías que sí o sí enrolarte con el ejército nazi, aunque a ti, eh, digamos, te produjera rechazo. Mm. ¿Qué diferencias existen entre la tecnología de naves provenientes de la cuarta dimensión y las de quinta dimensión? Por lo menos sintéticamente, algunos ítems que nos puedas dar. Bueno, las de la quinta dimensión es una tecnología altamente inteligencia suprema de Dios y es una inteligencia que no las pueden derribar y que tampoco las pueden destruir. Y las naves de cuarta dimensión, al estar en una dimensión más baja, es como que no son tan iguales que las de 5D. Claro, pero hay una pregunta que es fundamental. Las naves de quinta dimensión, hacia arriba, utilizan energía taquiónica, que es una energía de pura luz y amor. Las naves de cuarta dimensión, que están mucho más elevadas que en esta tercera dimensión baja, además, ¿no? Tienen muchísima más luz que aquí, pero también tienen como una parte de oscuridad. ¿Pueden manejar energía taquiónica entonces? ¿O es otro tipo de energía? No, es otro tipo de energía. ¿Y cómo se le podría llamar a esta energía? No me da nombre. ¿Tiene que ver con la energía Onoson o no? No, es otro tipo de energía. Dice otro párrafo de la biografía, apasionado por la música, Von Braun tocaba el cello y el piano. ¿Cómo se vinculaba esto con la pasión por los cohetes y el espacio? Es que la música es la más alta frecuencia y es uno de los regalos más bellos y más increíbles que Dios nos ha regalado a todos nosotros. Así es. Entonces tiene que estar presente. ¿Qué sería de nosotros en esta 3D sin música, no? Ah, santísimo. No, no, ya no me puedo imaginar tener que vivir en esta 3D, que ya de por sí es bastante fatídica, sin música. Oh, terrible. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el alto mando alemán le encargó el diseño de un cohete cargado de explosivos con el fin de atacar territorio enemigo. El equipo de ingenieros de Von Braun trabajaba en un laboratorio secreto en Pemundén, en la costa báltica, donde diseñó los modelos A3 y A4. Hinkel, entusiasmado por los éxitos obtenidos, ordenó la producción masiva del A4 con el nombre de Arma de Represalia número 2, no lo voy a decir en alemán porque es complicado el nombre, o simplemente B2, destinado a atacar Londres y el suelo inglés. Para la producción de estas nuevas armas, Von Braun empleó a trabajadores forzados, prisioneros de los campos de concentración, y en las factorías murieron más trabajadores esclavos, se estiman unos 20.000 que las personas que mataron las propias bombas. Von Braun admitió haber visitado la planta de Mittelberg, por lo que era plenamente consciente de los hechos. Muchos trabajadores esclavos también murieron en un bombardeo posterior en Peenemünde. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Fue realmente así? Dice que lo que pasó estaba planificado porque todas esas personas tenían que trascender por karma y él era como ahí un personaje para cumplir el plan divino. Claro, sí, sí, como sucede prácticamente siempre, ¿no? Es el caso de quien asesina a otro y había sido asesino en la vida anterior. Bueno, esto ya está muy hablado, queridos amigos en el canal, vean las entrevistas porque no dan los tiempos para estar repitiendo siempre lo mismo. El primer lanzamiento con éxito de un A4 tuvo lugar el 3 de octubre de 1942. El cohete A4 pasó a ser conocido como B2. En 1963, Von Braun reflexionó sobre la historia de la cohetería y dijo del trabajo de Goddard. Sus cohetes pueden haber sido bastante rudimentarios
pero abrieron el camino e incorporaron muchas características utilizadas en nuestros cohetes y vehículos espaciales más modernos. Goddard confirmó que su trabajo fue utilizado por von Braun en 1944 y un B-2 se estrelló en Suecia y algunas piezas se enviaron al laboratorio de Nápoles, donde Goddard investigaba para la Marina. Si se trataba de la llamada bomba Vaquevo, había sido adquirida por los británicos a cambio de Spitfires. Se dice que Goddard reconoció componentes inventados por él. Más tarde, von Braun dijo: siento un profundo y sincero pesar por las víctimas de los cohetes B-2, pero hubo víctimas en ambos bandos. Una guerra es una guerra y cuando mi país está en guerra, mi deber es ayudar a ganar esa guerra. ¿Cuál es el deber de un ser humano que tiene suficiente poder? ¿Detener una guerra o ayudar a ganarla? De ninguna de las dos cosas, porque la luz no es guerra, la luz es amor y Dios no quiere guerras. Entonces es como que mantener una postura de justicia, pero sin entrar en guerras ni sin tampoco entrar en hacer maldades. Claro, por eso entonces la postura es detener la guerra, no ayudar a ganarla. La primera vez que se empleó un misil B-2 con objetivos militares fue en septiembre de 1944. A partir del 8 de septiembre, las fuerzas alemanas lanzaron B-2 contra las ciudades de los aliados, especialmente Amberes y Londres. La ventaja principal de los B-2 era que impactaban sin dar señales de alarma. Al volar a velocidad supersónica alcanzaban su objetivo antes de oírse el ruido de su aproximación, por lo que no había un mecanismo de defensa efectivo como resultado de esto. Los B-2 constituían un factor de terror más allá de sus capacidades reales de destrucción, ya que el sistema de guiado de estos misiles era imperfecto y por lo tanto muchos no lograron llegar a su objetivo. Para el fin de la guerra se había disparado 1.155 misiles B-2 contra Reino Unido y así también como 1.625 contra Amberes y otros objetivos continentales. Se desintegró el cohete Vanguardia al despegar, y von Braun también había predicho esto, como que tú hacías algunas predicciones también de lo que podía pasar. ¿Cómo fue tu reacción cuando viste que los cohetes que habías construido para explorar el espacio estaban siendo utilizados para destruir a otros hermanos? Lógicamente de mala forma, porque no habían sido creados para ese fin, pero como era algo que ya estaba pactado y estaba planeado, pues es como que iba a pasar sí o sí. Seguiremos repitiendo, queridos amigos, que aunque haya cuestiones, situaciones que nosotros queremos evitar, lo que está determinado es, lo que está determinado es, lo que está determinado es inamovible. No se puede cambiar ni torcer. Y lo decimos con mucho conocimiento de causa, por experiencia propia, por experiencia de otros hermanos y por la gran investigación que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años. Humildemente, ¿sí? Porque todos cometemos errores, pero de esto estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. A pesar de su colaboración con el ejército alemán, von Braun tuvo problemas con la Gestapo al confirmar públicamente que le importaba muy poco el objetivo de Hinkel. Lo único que le importaba eran los viajes interplanetarios, por lo que fue encarcelado y liberado 15 días más tarde. Hacia principios de 1945 era obvio que Alemania no lograría la victoria en la guerra, por lo que von Braun empezó a planificar su futuro en la posguerra. Von Braun pudo contactar con los aliados y preparó su rendición ante las fuerzas estadounidenses, quienes desarrollaban la operación Paperclip, para capturar a científicos alemanes y ponerlos a servicio del bando aliado. Von Braun se entregó junto a otros 500 científicos de su equipo, sus diseños y varios vehículos de prueba. Estuvo a punto de ser capturado por los soviéticos, que deseaban integrarlo en el equipo de Sergei Korolev. ¿Te arrepientes de haber tomado esta decisión o esto también estaba determinado en tu plan divino, que tenías que nacionalizarse estadounidense y trabajar para ese país? Era algo que también estaba planificado. Se dan cuenta, queridos amigos, ¿no? Que las decisiones en esta 3D son prácticamente nada.
El cohete B-2 fue el precursor de los cohetes espaciales utilizados por Estados Unidos en la Unión Soviética en 1950, y el equipo de Von Braun se mudó cerca de Huntsville, Alabama, donde construyeron para el equipo el misil balístico Júpiter y los cohetes Remstones usados por la NASA para los primeros lanzamientos del programa Mercury. En 1960 su centro para el desarrollo de cohetes fue transferido del ejército a la NASA, y así se les encomendó la construcción de los gigantescos cohetes Saturno, siendo el más grande de ellos el que puso al hombre en la Luna. Ahora vamos a hablar de esto. Von Braun se convirtió en el director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA y el principal diseñador del Saturno V, que durante los años 1969 y 72 llevarían a los estadounidenses a la Luna. En la entrevista de Neil Armstrong ya vimos y recibimos que el alunizaje había sido toda una farsa y un montaje, de la que habían participado no solo los astronautas, que fueron los protagonistas del gran engaño, sino gran parte del equipo que estaba vinculado al tema, por lo cual surge tu nombre por asociación y vinculación con este mismo fake. ¿Sí? ¿Qué tuviste que hacer tú, digamos? O sea, tú hablabas, era tu gran anhelo poder enviar un cohete tripulado a la Luna. Y el presidente Eisenhower, quien era presidente en este momento, se oponía además a esto. Tú decías que era posible y Eisenhower decía que no, que era mejor no hacer nada. ¿Qué fue lo que pasó cuando hicieron todo este fake y tú fuiste partícipe de esta gran farsa, digamos? Que como para sacar dinero y para beneficiarse cada uno de ellos económicamente acerca de la llegada del hombre a la luna, es como que toda esa farsa se tenía que montar sí o sí y se tenía que hacer porque había personas más arriba, por encima de él, que les interesaba. Y al igual también que otras tantas cosas falsas, como que si han encontrado la cura para el cáncer, que si, bueno, son tantos fakes los que nos han hecho durante la historia. ¿Pero y qué te llevó a ti a ir por el camino equivocado y después ser partícipe de esta gran falacia? Porque nunca saliste tú a decir que esto era una falsedad. Dice como que se sintió acorralado. No podía hablar por amenazas. Ajá. Porque continúo viendo videos y escritos incluso de canales oficiales importantes que siguen diciendo que el hombre llegó a la Luna. Y que eso fue gracias a tu tecnología. Lo cual es una gran, pero gran mentira. Vayan, por favor, queridos amigos, aquí en nuestro canal está la entrevista de Neil Armstrong, que estaba también en ese momento nuestro hermano Salvador, y pudo ver todo con visión remota, lo que él le mostró, y cómo fue esta gran mentira del alunizaje, y cómo lo hicieron, y cómo lo acordaron y todo. Vayan a ver esta entrevista, tipen Neil Armstrong en el recuadro, si no recuerdo colocar el link de el video aquí al pie. Tú dijiste en un momento dado, no sé si lo habrás dicho o si es falso de la biografía, no hay duda de que el hombre algún día caminará en la luna. ¿Es así o esto nunca va a pasar? Sí pasará, pero evidentemente cuando sea la evacuación planetaria. Claro, bueno, pero no mientras la humanidad siga en esta 3D. Eso es cuando la Tierra ya haya ascendido a la quinta dimensión. Vamos a seguir repitiendo, porque esto se trató en otras entrevistas, que la humanidad está confinada. No pueden salir, sí dar una vueltita al perro por el espacio, pero no pueden salir, pisar la Luna, ni pisar ningún otro planeta, ni mucho menos llegar a Marte, ni a ningún otro lado. ¿Y nos puedes explicar por qué es esto?
Por favor, Weren. No, nunca va a pasar. Evidentemente, jamás es algo que nunca va a suceder. Dijo tu hija Margaret en una entrevista acerca del lanzamiento del Apolo 11, recordó el despegue desde Florida y la reacción de su padre. Ella dijo sobre tu reacción, casi al día siguiente estaba hablando de ir a Marte. Si todavía estuviera aquí, no solo estaría decepcionado porque no se haya vuelto a la Luna, cosa que no es verdad, sino de que no hayamos ido a Marte porque ese era su objetivo realmente, reveló. ¿Tu familia supo la verdad en algún momento o también con estas entrevistas que daba seguía alimentando toda esta farsa? Al final de su vida sí que les contó la verdad. Ajá. Bueno, no sé, no recuerdo ahora en qué momento estaba fechada, porque tú trascendiste en 1977. Me parece que es posterior, pero no lo podría asegurar. Una de las teorías de la conspiración más conocidas del mundo, siempre la verdad es la teoría conspiranoica. Acá en esta 3D es así. Para justificar y seguir tapando la verdad y seguir creando continuidad de humo, el que dice la verdad es el conspiranoico, el loco, el mentiroso, siempre lo mismo, siempre. Y siempre les cuadra, ¿eh? Porque como es el ser humano el que da esa cabida, y bueno, seguimos así. Continúa, una de las teorías de la conspiración más conocidas del mundo, la que asegura que el Apolo 11 nunca estuvo en la Luna, sigue siendo muy popular en Rusia, donde la mayoría de las personas no cree que los estadounidenses hayan realizado esa travesía espacial hace 50 años, y están muy acertados, por cierto. Aunque la conspiración lunar fue inventada en Estados Unidos, casi ningún país del mundo fue tomada en serio el supuesto montaje cinematográfico con que la Casa Blanca engañó al mundo. En Rusia, el 24% de la población no cree en este mito. Ningún mito. Es decir, hay un 76% de la población que cree que los estadounidenses no llegaron a la Luna aquel 20 de julio de hace 50 años. Una cifra que va en aumento. Hace 6 años, una encuesta del Pew Research Center de Washington mostraba que el 57% de los rusos no creían la conquista lunar. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Es positivo, ¿verdad?, que muchos hermanos, independientemente de la nacionalidad que tengan, vibren con la verdad. Sí, claro que sí. Bueno, interesante esto, ¿no? ¿Por qué si tú canalizabas, insistías sobre algo que no iba a ser posible llevar adelante como el alunizaje? O en este sentido recibiste mensajes de suplantadores que, como nos puede pasar a todos, ¿no? Dice que tuvo sus aciertos y sus equivocaciones. Claro, por supuesto. ¿Representa el telescopio James Webb lo más lejos que va a llegar la humanidad en el espacio? No, ¿No? Porque habrá otro telescopio más desarrollado que el James Webb. mucho más que todavía no ha salido. Ajá. Dice otro párrafo de la biografía, la NASA le pidió en 1970 que se mudara a Washington, D.C., para liderar el plan estratégico de la agencia. Si bien dejó su casa en Huntsville, Alabama, solo trabajó para la NASA otros 2 años, yéndose a trabajar después para Fairchild Industries Shermantown, en Maryland. Afectado de un cáncer pancreático, se retiró de Fairchild el 31 de diciembre de 1976. ¿Tu renuncia a la NASA tuvo que ver con la mentira de la falsa llegada del hombre a la Luna? De la que también, al igual que los astronautas que participaron, tuviste que ser cómplice y callar. Entre otras cuestiones también. Claro. Es muy difícil estar en esa postura, de tener que callar obligatoriamente, siendo que es una mentira tan grande que se ha regado a nivel mundial. Muy complicado. Si hubiera estado Kennedy encarnado, ¿hubiera permitido que semejante mentira se lanzara a la humanidad con un logro que nunca existió para superar a los soviéticos? Porque en ese momento estaba Nixon como presidente, que fue uno de los más oscuros. Él, Bush, Obama, bueno, unos cuantos, ¿no? Para nada lo hubiera permitido. ¿Cómo fue tu trascender cuando enfermaste de cáncer y debido a esto se produjo tu ascenso? ¿Tuviste un aviso? Ya de alguna forma sabía que iba a partir y dice que automáticamente pidió que la luz de Yeshua
viniera a él y pudo regresar a casa. Qué hermoso. O sea que ascendiste directamente, no te quedaste transitando ni nada. Sí, Qué maravilla. Y entonces te recibió nuestro adorado Padre Yeshua. sí, Y fue entonces esta tu última y séptima reencarnación. sí, Eres maestro ascendido. Sí. sí. Bueno. ¿Por qué Neil Armstrong no pudo acceder a la maestría, siendo que estuvo involucrado en la mentira? Y en este caso tú sí. Por cuestión de evolución, porque cuando Neil Armstrong trascendió, se determinó que tenía que volver por otra serie de cuestiones, como que todavía no había alcanzado la maestría para, como que tenía que saldar todavía aún más karma para alcanzar la maestría. Hago esta pregunta no para discriminar, obviamente, ni para juzgar, porque acá errores cometemos todos. Todos los que estamos en esta 3D y venimos encarnando por millones de años, somos uno peor que el otro, por decirlo de alguna manera, y me estoy incluyendo, obviamente, ¿no? Impecable nadie, pero sí por un tema de seguir investigando el plan divino y ver cómo funciona el tema del karma, cuándo se mezclan con los ataques, cuándo sí, cuándo no, lo cual sigue siendo todavía bastante complejo para nosotros y es una obviedad que no vamos a llegar a tener la verdad absoluta para nada con respecto al plan divino, precisamente debido a la dificultad que tiene entender algunas cuestiones. Bueno, felicidades entonces como maestro ascendido. ¿En qué realidad dimensional te encuentras? En Israel, Qué bonito. Bonito. ¿Tu función cuál es ahora? dice que enviar y ayudar a otros contactados en el planeta. Qué bonito. Un mensaje final. Que el amor siempre reine en nuestros corazones y que recordemos siempre la luz de Yeshua en nosotros y eso es lo que nos va a motivar y nos va a hacer que vayamos por el camino correcto. Muchísimas gracias a quien fue Werner von Braun y por esta bendecida información y canalización. Y a ti, querido Alejandro, muchísimas gracias también por esta bendecida canalización. Y les pedimos, por favor, a toda la audiencia que considere que esta información es valiosa, la comparta, se suscriban, den su like. Igualmente nunca vamos a aumentar los suscriptores, no se preocupen, el número va a estar siempre fijo, porque el algoritmo de YouTube se encarga muy bien de eso, de seguir diciendo que tenemos siempre la misma cantidad de suscriptores, los pocos likes, no nos interesa, no nos interesa. Nosotros sabemos que el mensaje llega igual y que todo eso también es una farsa que están pergeñando ellos para que la gente no le llegue la información, precisamente, pero los planes de Dios divinos siempre se hacen. Para aquellos que quieren contactarse con Ale, lo pueden hacer al mail alejandrovargue@gmail.com. Desde Instagram compartir desde la esencia, sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo, desde Amazon. Entonces, compartan, queridos amigos, toda esa información y también comenten que sus comentarios son bienvenidos. Los que quieran y puedan, por supuesto. Y nos veremos en el próximo video de MBA. Más vida animal contacto cuántico, que estén muy bien. Chao, chao.